Bueno, a partir de ahora, por si quieren, empieza a ser grabada la clase. No me di cuenta de activar la grabación, porque después se las puedo mandar, si quieren. Digo, para que no se mate tomando nota y eso. Entonces, primer cuestión, solamente con licencia, dos excepciones, abogado y pariente. Una tercera cuestión es que el agente estaba obligado a seguir absolutamente todos los reglamentos que establezca la FIFA. Tenía como un sometimiento a lo que disponga la FIFA. No podía apartarse, no podía tener libre albedrío y decir, bueno, yo contrato con el jugador y me muevo de esta forma. No, no. Todo lo que decía el reglamento lo tenía que respetar a rajatabla, a tal punto que muchas de las cuestiones que ahora vamos a ver, se le exigía que sean volcadas al contrato de representación. Uno después podía poner cláusulas accesorias, pero lo elemental, lo básico, lo que la FIFA disponía en su aspecto más saliente, tenían que estar volcados en el contrato de representación. Y esto también llevaba a otra cuestión. El hecho de tener que seguir a rajatabla el reglamento establecía que ante cualquier conflicto, el agente estaba sometido a la jurisdicción FIFA. Estaba sometido a la jurisdicción FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía que estar a los tribunales arbitrales o que disponga la FIFA. No podía ir a la justicia ordinaria. Y algo más implicaba esto también. En el régimen que rigió hasta el 2015, que estamos analizando ahora, había sanciones para quienes no cumplieran con las disposiciones que establecía la FIFA. ¿Sanciones a quién? Sanciones a la gente, sanciones al jugador y sanciones a los clubes. Sanciones, algunas de ellas graves, podía ser hasta inhabilitación para sanciones deportivas, algunas de ellas bastante graves. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Había también recaudos muy estrictos, yo lo que le decía antes, en lo que tenía que ser el contrato de representación. Uno cuando pretende plasmar la relación de agente-jugador, lo hace a través de un contrato, donde me pongo de acuerdo en las pautas bueno, duración, qué comisión voy a cobrar, bueno, lo que decía, cuál va a ser el plazo, cuáles van a ser mis obligaciones como agente, cuáles van a ser las obligaciones que tiene el jugador, qué le voy a brindar yo como agente al jugador, cuál, o sea, en definitiva, mis obligaciones y los derechos que tiene el jugador y viceversa. ¿Qué jurisdicción? Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa? Ante todas estas cuestiones, uno no podía, por lo que yo decía antes, no podía poner cualquier cosa, tenía que poner lo que establecía en los puntos más salientes la FIFA. De hecho, había un contrato estándar que si ustedes entraban a la página de la FIFA y de la AFA, estaba ese contrato estándar que uno tenía que respetar. Por ejemplo, bajo la órbita del reglamento anterior, que rigió hasta el 2015, no se podía poner un plazo mayor a 2 años. No podía haber plazos de contrato de representación por más de 2 años. El plazo máximo era 2 años. 2 años sin renovación automática. Había que fijar 2 años y después había que fijar un nuevo contrato. No se podía poner un plazo de renovación automática. Otra cuestión importante, que también esto llevó también a algunos fallos jurisprudenciales, es que solamente podían actuar
como representantes, como agentes, las personas físicas. Hoy se llaman personas humanas. No podían actuar como agentes las personas jurídicas. Si bien el reglamento permitía el hecho de que se organicen como empresa, esas personas físicas que se organicen en forma de empresa, la licencia, que era un recaudo formal, esencial para poder actuar, solamente se le daba a las personas físicas. Y ya que estamos con el tema de licencia, ¿cómo se obtenía esta licencia? ¿Cuáles eran los recaudos que exigía para obtener esta licencia? Básicamente tenía varios aspectos. Primero había que pagar un arancel, y después había un examen, que era 2 veces al año, era 2 veces semestrales, pero 2 veces al año. Un examen que era un multiple choice, o sea, uno tenía preguntas de derecho internacional y preguntas de derecho local. Y bueno, y tenía que llegar a un estándar mínimo de puntaje para poder aprobarlo. Después había que contratar un seguro, porque no se olviden que la actuación del agente, hoy intermediario, frente a terceros puede causar daño y perjuicio. Entonces se le exigía un seguro para, obviamente, hacerse cargo de esos daños y perjuicios en caso de que se cometieran. ¿Qué pasaba con la retribución, la remuneración de la gente? Se establecía en base a una pauta que estaba, generalmente lo que decía, una comisión que tenían que ver, así lo establecía el reglamento, con los ingresos brutos anuales del jugador. Esto después lo van a ver, derecho laboral todavía no han visto, la parte de laboral deportiva. No lo vieron, ¿no? No, me han dicho que no. ¿Por qué? Porque hay distintos conceptos que integran la retribución de un jugador. Uno es lo que se denomina el sueldo, si se quiere, el sueldo que por lo general hay un piso mínimo que tiene que ver con el convenio colectivo que regula la actividad de los futbolistas. Y ese es el que, digamos, el sueldo básico, si se quiere. Pero después hay otros rubros que componen la retribución del futbolista. Está lo que se llama, por ejemplo, la prima. No sé si han escuchado nombrar el valor de lo que es la prima. ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué es la prima? Tiren cualquiera, ¿eh? No hay problema. Arriesguen. Así lo hacemos un poquito más. ¿Qué será eso de la prima? No es la pariente, tiene otra concepción. ¿Alguno sabe en qué se basa la prima? La prima tiene que ver con un reconocimiento que se le hace al jugador económico que ya tiene una determinada trayectoria. Entonces, uno cuando contrata a un jugador con una trayectoria media o grande, dice, bueno, está bien, pagame el sueldo, pero además te pido que por el reconocimiento a mi trayectoria me pagues este concepto que se llama prima, que obviamente tiene un contenido económico y por lo general se acuerda un pago de una sola vez o pago varias veces, digamos, de acuerdo a la modalidad y a las posibilidades del club también que tenga. Y después también tiene otros rubros la retribución del jugador. Por ejemplo, tiene los premios. Los premios que por mérito deportivo, por goles, por resultados, por puntos obtenidos. Y después puede haber otro tipo de retribuciones, por ejemplo, en especie. Se le paga al jugador una casa. No es que se le compre una casa, se le alquila una casa. Se le alquila un auto. Son todos conceptos que también integran lo que es la retribución del jugador. Y acá viene la cuestión de
y vinculado al tema que estamos viendo hoy, la comisión del representante se integra todo, por ejemplo, un 10%, que es un monto que por lo general es bastante usado, un 10%. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre todo lo que les mencioné o sobre algunas de estos rubros? Fíjense que el reglamento anterior tenía un parrafito que decía, se calcula en función de los ingresos brutos anuales, perfecto. Pero dice, dicho monto no incluirá, no está incluido, otros beneficios como automóvil, apartamento, bonificaciones por punto y cualquier clase de bonificación o privilegio que no está garantizado. Es decir, y esto es lógico, y tiene que ver, fíjense, con el concepto que yo les mencioné al principio, que lo vamos a ir viendo también después cuando veamos la evolución jurisprudencial, lo de la actividad útil. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con el sueldo y con la prima, uno puede decir como representante, como agente, bueno, fue producto de mi negociación, conseguí un sueldo, conseguí una prima que te reconozcan tanto, pero después hay otras cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con el desempeño del jugador, que depende del área si el jugador rinde o no rinde. Sería discutible el tema, porque la gente también podría decir, bueno, está bien, pero yo conseguí que le den esta bonificación si él rinde. Pero bueno, acá el reglamento había puesto una especie de límite y decir, bueno, todo lo que tenga que ver, que no esté garantizado y que dependa del rendimiento del jugador, no puede cobrar el representante sobre eso. Era un poco la pauta que había puesto. Y respecto al monto de la comisión, así como ponía un límite, por ejemplo, en cuanto a la duración, 2 años, no puede ser más de 2 años, no ponía una pauta máxima respecto de la comisión. O sea, podría darse tranquilamente que el representante le diga, te voy a cobrar no un 10, un 20%, un 30%. Bajo el régimen anterior no estaba prohibido. ¿Sí? Después, obviamente, puede darse la discusión ya en tribunales y bueno, esa comisión que me pretendía cobrar la gente era abusiva, era excesiva, etcétera, etcétera. Pero no partía de una prohibición de parte de la FIFA. Sí establecía la FIFA en el reglamento anterior que si las partes no se ponían de acuerdo, o sea, no fijaban un 10, un 15, un 20, ahí sí ponía un tope. Decía que en caso de no se pongan de acuerdo, un tope, fíjense qué curioso, el 3% de los ingresos que el jugador reciba del contrato de trabajo, o sea, ponía, en el caso de que no hubiera acuerdo, un tope del 3%. Bien. Otra cuestión, y se van a dar cuenta que todas estas cuestiones que estamos refrescando, tienen que decir, che, pero son del régimen anterior, no está vigente actualmente, pero vamos a ver cómo van a reflotar cuando analicemos las reformas que pretende imponer FIFA a partir de ya, de ahora, si la pandemia lo permite. Porque está relacionado con todas estas cuestiones que estamos viendo. ¿Qué pasaba con lo que se llamaba el conflicto de intereses? ¿Qué es el conflicto de intereses? Es esto que yo les decía, que muchas veces el representante asume, o la gente, asume distintos roles. A veces representa al jugador y puede pasar que también representa al club. Porque, digamos, puede darse. Bueno, en la normativa anterior, sobre este punto, había una prohibición a esta confusión de roles. Decía que la gente tenía que evitar cualquier conflicto de interés durante su actividad. Fíjense que decía taxativamente el artículo 19.8, el agente no puede tener un contrato de representación, un acuerdo de cooperación o de intereses con las otras partes, o con uno de los otros agentes. O sea, no puede, porque ¿qué es lo común? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo soy agente de un jugador
le negocié el contrato laboral, perfecto, y llega un momento que hay un interés en el club donde está desempeñándose ese jugador, en que ese jugador se ha transferido. Entonces se contactan conmigo, representante del jugador, y me dice, mirá, si vos me conseguís un club comprador para el jugador, yo te voy a reconocer una comisión por haber ayudado a que se haga esa operación. Y a su vez tengo la relación con el jugador. Y si yo le consigo un nuevo club, el jugador, por el contrato que yo tengo de representación, me va a tener que pagar también. Bueno, eso bajo la órbita anterior estaba prohibido. ¿Sí? No se podía. Sucedía, o sea, pasaba, pero teóricamente estaba prohibido. Bien. Entonces, para resumir, y ahora vamos a ver alguna evolución jurisprudencial. Para tener derecho a cobrar una comisión, podríamos decir que la gente tenía que tener licencia, contrato de representación, también otro recaudo formal, no era voluntario, podía estar o no estar el contrato, no, tenía que estar la licencia y tenía que estar el contrato. Y si se quiere, lo más discutido era si, además de la licencia y del contrato, tenía que haber una actividad útil. Esto que tiene que ver con esto, con que la actividad de la gente, producto de la actividad de la gente, benefició con su actividad al jugador, logrando un contrato de trabajo, Porque se lo pongo al revés. Yo firmo un contrato de representación con el jugador, establezco que de todo lo que gane el jugador, yo voy a ganar el 10% y me quedo de brazo cruzado en mi oficina. No hago nada, no gestiono nada. Y resulta que el jugador es un fenómeno. Entonces lo llaman. Le dice, che, vení, son un fenómeno, vamos a firmar un contrato, vamos a hacer una transferencia. Y yo digo, bueno, vení, pagame, hacé todo vos solo y después vení, pagame. Ahí claramente no se da la actividad útil. La realidad también indica que muchas veces se pone una cláusula en el contrato que le impide al jugador negociar por sí mismo. No solo, desde ya, vincularse con un tercero que actúe como agente, sino negociar por sí mismo. O sea, justamente ¿para qué? Para que no me puentee. Para que no se corte solo y me deje a mí sin derecho a la retribución. Pero bueno, después un equilibrio entre las cláusulas contractuales y te vuelvo a decir, después un análisis casuístico en el caso concreto, si hay o no un abuso del derecho. Porque si yo armo el contrato de una forma tal de que el jugador sea cautivo mío y que yo sin hacer nada cobre, probablemente si ese planteo, ese conflicto que yo me voy a generar con el jugador se lleva a tribunales, es probable que el tribunal considere que ese contrato es abusivo. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguro? No sé si es porque soy claro o porque no son tímidos ustedes. Tengo una, Alessandro. Sí. En el caso de la redistribución, me dijiste el 10% y me quedó la duda si al final entraba la prima y los premios o no. La prima sí. La prima sí. La prima sí. Porque la prima es algo que vos... estamos hablando bajo la normativa anterior, pero igual no cambia mucho eso. 2015. Pero igual no cambia mucho eso. Pero digo, la prima sí, porque la prima vos la negociás y es algo garantizado. Que después te lo paguen en un solo pago, en 6 cuotas, no importa. Pero lo negocia la gente y al igual que el sueldo es algo que uno negocia. Lo que decía el reglamento es que lo que no podía entrar es lo que no esté garantizado. Y también excluía el tema de la vivienda y el sueldo. La vivienda y el automóvil. Que son pagos en especie. Está bien, ni especies ni premios, por favor. Listo. Exacto. Bien.
En esto de la licencia, el contrato, la actividad útil, hubo una evolución jurisprudencial que rápidamente la vamos a ir mencionando. Allá por el 2002, fin del 2002, casi 2003, yo le decía el caso Interplayer con Sosa, que fue el primer fallo que de alguna forma convalidó la aplicación de la normativa internacional que regula la FIFA, aplicable al derecho local. A partir de este fallo, en fallos posteriores, se tomó este precedente como leading case y se aceptaba que se aplique la normativa FIFA a un conflicto suscitado entre un representante local y un jugador local. ¿Sí? Bueno, en este fallo también fue uno de los primeros, si no el primero, donde se resaltó la importancia de la licencia para poder ejercer como agente. Y fíjense, se estableció, en este caso, el agente, o el presunto agente era una sociedad anónima. Interplayer, sociedad anónima. Le hizo un juicio a Roberto Sosa, que era un jugador de fútbol, pretendiendo el cobro de su comisión. Y fíjense que la Cámara, la Sala A de Buenos Aires, consideró que Interplayer S.A. tenía una incapacidad de derecho para ejercer como agente. ¿Por qué? Porque era una persona jurídica. Y el reglamento de FIFA, como yo les decía antes, solo aceptaba que podían tener la licencia las personas físicas. Después vino otro fallo posterior, ya de 2005. ¿Se acuerdan del jugador de fútbol Canigia? ¿Lo escucharon? Sí. El famoso gol con Brasil. Bueno, Canigia había recibido una demanda también de creo que era su cuñado, Nanis, también queriendo cobrar la comisión, porque Nanis decía que había sido durante mucho tiempo quien le había llevado adelante la parte de la representación. Y fíjense lo curioso de esto, en primera instancia, se hizo lugar a la demanda de Nanis. Obviamente, perdón, no les aclaré esto, Nanis no era dos cosas le aclaro. Nanis no tenía la licencia y Nanis no entraba dentro del grado de parentesco que estaba excepcionado. Vieron que yo les dije, los parientes están excepcionados, pero no en forma ilimitada. Padre, madre, y creo que llega hasta hermano. Pero no el cuñado. Entonces, lo que, digamos, sin embargo, el juez de primera instancia consideró que Nanis tenía derecho a la retribución. Lo condenó a Canigia el fallo de primera instancia. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Con el argumento de la actividad útil. Es decir, consideró que realmente Nanis había realizado una actividad en beneficio de Canigia y que le había redundado, obviamente, valga la redundancia, en un beneficio al jugador. Entonces, consideró que en base a este concepto de actividad útil tenía derecho a cobrarle a Canigia. Esto llegó a la Sala B de la capital civil y revocó la sentencia de primera instancia y consideró que no le correspondía a Canigia pagarle a Nanis por el tema de la licencia, porque Nanis no tenía una licencia, con lo cual, al no tener una licencia no podía actuar como agente y con lo cual consideró que no tenía derecho a exigirle ninguna comisión a Canigia. Es decir, menospreció o dejó de lado el argumento de la actividad útil. Se quedó con un aspecto formal, la inexistencia de la licencia. Bien. Otro fallo posterior, ya en el 2008, Global Foot con Clemente Rodríguez, otro jugador de fútbol. Y acá lo mismo. Obviamente Global Foot era una sociedad anónima también, tomó el argumento de la licencia como elemento determinante, pero
la Cámara, Sala A, no civil, yo dije civil, no, la Cámara Comercial, Sala A, consideró que no quedó acreditado en autos que la actividad de Global Food haya beneficiado a Clemente Rodríguez. Es decir, no se configuró lo que es una actividad útil. Con lo cual, ¿qué dejó entrever la Cámara en este fallo? Que si bien le rechazó la demanda a Global Food, de alguna forma revalidó el argumento de la actividad útil diciendo, bueno, si hubiese demostrado que su actividad benefició a Clemente Rodríguez, posiblemente podríamos haber considerado su derecho a la comisión. Bien. Este reglamento que vimos antes rigió, dijimos, hasta el 2015 prácticamente. Sí, prácticamente el 2015. A partir del 2015 empieza a regir el que actualmente rige, que es el régimen de intermediarios, que es lo que yo les decía, que está siendo probablemente en los próximos meses sea nuevamente modificado por un nuevo régimen de parte de la FIFA. Allá por el 2014, cuando empiezan a hacer la necesidad de reglamentar el régimen de agentes, se plantearon una serie de cuestiones o objetivos por los cuales se quería hacer el cambio, de salir de un régimen de agentes. Hay una realidad que yo no le había aclarado, es, bajo el régimen anterior, que rigió hasta el 2015, se había comprobado claramente que había una altísima cantidad de operaciones que se hacían, donde intervenían agentes, pero que no eran agentes que tenían licencia. Es decir, o intervenían con contratos paralelos, Ahora vamos a ver cuál es la realidad, si eso cambió o no cambió. Pero bueno, uno de los objetivos con los cuales la FIFA justificó el cambio de salir del régimen de agente para pasar al régimen que nos rige actualmente de intermediario, es buscar una mayor transparencia. Que haya una comunicación y una publicación de lo que ganan los agentes, de las transacciones que se realizan. Y dos pautas más también importantes que estableció la FIFA como objetivo. Por un lado, la protección a los menores de edad, y por el otro, tenía que ver con lo de que mencionábamos antes, lo del conflicto de interés, que haya una comunicación correcta y adecuada de los casos donde existían conflictos de interés, que ahora lo vamos a explicar. Bien. ¿Cuáles fueron los cambios principales del régimen anterior, que es lo que vimos antes, con el nuevo? En primer lugar, la denominación. Ya no se llaman más agentes, sino que ahora hablamos de intermediarios. Esto vino desde una reglamentación de la FIFA que sacó para intermediarios, y después la AFA sacó su propio reglamento de intermediarios, respetando las pautas que dijo la FIFA, que ya me adelanto a decir una gran diferencia, que es, bajo el régimen anterior que el que vimos, la FIFA decía, esto tiene que ser blanco, esto tiene que ser negro y esto tiene que ser gris. Y las reglamentaciones nacionales tenían que respetar el blanco, el negro y el gris. No podían poner un violeta. En este régimen donde la FIFA de alguna forma quiere dejar de regular tan estrictamente a los agentes o intermediarios, como se llama ahora, le deja mucho más abierto a las asociaciones nacionales, a la AFA, o a la Asociación del Fútbol Brasilero, o a la Asociación del Fútbol Ecuatoriano, o a la del Fútbol Español, la regulación del régimen. Y por eso se ha producido, después vamos a hacer un comentario, muchas diferencias en criterios que aplica, por ejemplo, la regulación de intermediario de AFA con la de
Paraguay o con la de México. Antes era uniforme. La FIFA bajaba una línea y con algún matiz muy chiquito eran todos iguales los regímenes. Hoy no pasa eso. Bueno, volviendo a lo que le decía, entonces cambió la denominación, no son más agentes, ahora son intermediarios. El agente, acuérdense que solamente podía ser ¿qué? Persona física. Hoy el intermediario puede ser persona física o humana o jurídica. O sea, se permite que la persona jurídica pueda actuar, pueda tener el registro como intermediario. Otra diferencia, en la definición de agente del reglamento, se hablaba que tenía que ser una persona física que, mediando el cobro de honorarios, representa al jugador en un contrato o en una transferencia. Hablaba claramente de mediante el cobro de honorarios. O sea, que ¿eso qué les indica? Que la actividad que realiza el agente, bajo el régimen anterior, era ¿de qué tipo? Onerosa. Exclusivamente. Hoy, si ustedes van a la definición de intermediarios que da el reglamento actual, les dice que puede ser aquella persona física o jurídica que a cambio de una remuneración o en forma gratuitamente actúe. Con lo cual está dejando abierto la posibilidad de que el intermediario actúe en forma gratuita. Ustedes me dirán, ¿es común? ¿Pasó en algún lado que actúe en forma gratuita? No. Pero tiene que ver con el tema de los menores de edad que después vamos a ver. Ese concepto que pusieron gratuitamente en realidad tiene que ver con la actividad de la gente en relación, o del intermediario hoy, en relación a los menores de edad. Bien, segunda diferencia importante con el régimen anterior, no hay que tramitar ninguna licencia. No se debe tramitar ninguna licencia. ¿Se acuerdan que antes yo les decía, hay que tramitar una licencia, tal examen? Pero una pregunta, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Cuánto dura? Yo para saber y no más o menos calcular lo que me falta. 3:30 más o menos. Bien. Entonces, se elimina la licencia. Ahora se habla de un registro. Se elimina el examen. Ahora es una entrevista. Aunque en algunos países, como por ejemplo en México, se mantiene el examen. Ellos mantuvieron el examen. Fíjense la amplitud de cómo será la normativa FIFA, que en México se mantiene el examen, en Argentina no, es una entrevista. Pero ya no es más una licencia, sino claramente, como dice la FIFA, ahora es un registro. Yo tengo que registrarme como intermediario en la Asociación Nacional, en nuestro caso en la AFA. Para poder actuar, y en esto tiene alguna similitud con la licencia, si dice, es menos estricto que antes, puede ser, pero en definitiva, para poder actuar como intermediario, necesito sí o sí el registro en la AFA. Si no, estaría fuera de la normativa de FIFA y de AFA. Bueno, esto yo lo que le decía, pueden ser las personas físicas y las personas jurídicas. ¿Qué pasa con el contrato de representación? Que yo antes les decía, antes se bajaban líneas mucho más estrictas, por ejemplo, en el plazo de duración. Hoy no hay un contrato estándar. De hecho, la duración puede ser libremente establecida. Hay regulaciones donde sí le han puesto una duración. España le puso 2 años. Argentina no puso nada. O sea que hoy podría darse actualmente, bajo el régimen actual, un contrato de 10 años. Después hay que ver
lo que yo le decía antes, en el caso concreto, si ese contrato no es abusivo. Porque establecer un contrato por 10 años suena un poco excesivo. Quizás 2 años era poco, porque el agente o el intermediario también hace una inversión. Entonces, bueno, como cualquier emprendimiento, uno necesita un tiempo para intentar amortizar y ganar. Bien. El pago, la retribución, no tiene mayores variaciones con el régimen anterior porque se hace sobre el ingreso bruto del jugador. Saben lo que es bruto y neto, saben la diferencia. El bruto incluye impuestos, y el neto es lo que le queda, de bolsillo. Lo que sí establece la normativa es una recomendación, una sugerencia, que la retribución no supere el 3%. Pero no es una imposición, es una recomendación o sugerencia. Con lo cual, como recomendación o sugerencia, ¿qué característica tiene? No es obligatorio. Bien, ¿qué pasa con los menores de edad? Que yo les decía es uno de los objetivos que tuvo la reglamentación FIFA con los menores de edad. Se prohíbe expresamente, ya la FIFA ya había sacado toda una normativa protectoria de los menores de edad, que está en el Estatuto de Transferencia del Jugador, por el cual los jugadores ponían toda una serie de trabas para que el jugador no sea transferido antes de los 18 años. Eso lo van a ver cuando vean transferencia internacional. En ese marco de protección a los menores, dentro del reglamento intermediario, la FIFA pone una protección. ¿Cuál es? Se le prohíbe tanto a los clubes como a los jugadores, tanto a los clubes como a los jugadores, que le paguen a la gente, al intermediario, en concepto de cualquier transacción cuando está involucrado un menor de edad. O sea, si hay un menor de edad, hay una prohibición en cabeza del jugador, representado por su padre, o del club, de pagarle al representante. No se le puede pagar. De ahí el término que yo le digo gratuito, porque no es que se prohíbe que el intermediario actúe en favor de un menor. No, dice que no va a poder cobrar. Por eso tuvieron que poner la parte de gratuita, porque se da esta circunstancia. Ahora, ustedes me preguntarán, o les pregunto, ¿les parece bien que en protección al menor, el representante que hace una actividad útil no cobre? Y se la reduzco más aún. Porque quizás uno puede decir, bueno, por todos los tratados internacionales de protección del menor, que el menor no te pague, pero el club, si yo hago una actividad útil y beneficio al club, ¿por qué no me va a pagar el club? Porque haya un menor de edad. ¿Qué les parece? Pregunto, si yo soy representante y represento a un menor de edad, sí, ¿puedo firmar un contrato por 5 años y los primeros 2 años no los cobro y los pienso cobrar después de los 18? Sí. El tema, los contratos con menores de edad, sepan siempre, ellos no lo van a encontrar en ningún lado, pero esto como consejo, siempre conviene, cuando llega la mayoría de edad, en nuestro país a los 18 años, que lo ratifique el menor. Que lo ratifique. ¿Sí? Porque siempre está sino el planteo que pueden hacer, decir, che, bueno, me hicieron firmar un contrato sumamente gravoso, siendo menor de edad, obligándome. Entonces, cuando llega a los 18, conveniente que lo ratifique. ¿Mm? Bien. Y otra disposición importante es respecto al conflicto de intereses. ¿Se acuerdan que dijimos en la regulación anterior? El conflicto de intereses estaba prohibido. Esa confusión de roles estaba prohibida por la normativa anterior. Acá cambia. ¿Por qué?
Porque dice, como premisa, se debe evitar el conflicto de intereses. Hay que tratar de evitarlo. Pero si no se puede evitar, hay que comunicarlo. Hay que hacerlo saber. ¿A quién? A las partes intervinientes. Al jugador, al club. Y siempre y cuando se obtenga el consentimiento escrito de las partes intervinientes, ese conflicto de interés desaparece. Porque ya lo comuniqué y ya me dieron el ok para que pueda actuar por ambas partes. Bueno. Y otra cuestión que cambió con el régimen actual tiene que ver con la jurisdicción. ¿Por qué? Porque antes había, ante los conflictos que se suscitaban, me estoy quedando sin batería, pero ya igual estamos terminando, ¿sí? Ante los conflictos que se suscitaban, uno sí o sí tenía que recurrir a los órganos jurisdiccionales de FIFA, incluso terminar en el TAS, que era el Tribunal Arbitral. Hoy en día, como la FIFA un poco se quiso sacar, vuelvo a decir, dentro de un par de meses va a volver todo para atrás, pero como que se quiso sacar la competencia, hoy hay un órgano de disputa de AFA que casi no tiene uso, y generalmente los conflictos terminan en la justicia ordinaria. ¿Sí? Porque justamente al no funcionar los regímenes que funcionan bien, como el TAS de FIFA, uno termina diciendo, bueno, antes de someterme a un tribunal que no funciona bien, que está en desuso, voy a la justicia ordinaria. Bueno, vamos a cortar acá. La semana que viene, el martes, creo que me toca de vuelta conmigo, vamos a terminar. Vamos a ver cuáles son las reformas que se van a poner operativas dentro de poco. Y vamos a hacer un trabajo práctico para repasar todos estos temas. La idea es verlo así. Así que creo que nos vamos a ver el martes que viene. El martes, yo no sé si ya la organicé la clase en el Zoom, si no les aparece. Yo vi en el campo y sí, me apareció. Estaba, ¿no? Está. Sí. Ustedes ya pueden ingresar, necesitan que se la mande por mail o ingresan directamente. No, ya ingresen. Yo ingreso por ahí. Sí. Yo igual. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, nos vemos el martes. Bueno, gracias, profe. Saludos. Gracias. Chao.